Nunca fui una persona paranoica. Trabajaba desde casa editando videos y gestionando archivos durante horas frente a la computadora, así que la cámara web era solo otra herramienta más. Un pequeño círculo negro sobre la pantalla que casi siempre olvidaba que existía. La primera vez que noté algo extraño fue una madrugada. Cuando terminé de trabajar, cerré todos los programas y apagué la computadora como siempre. Antes de irme a dormir, miré de reojo el monitor oscuro y vi el pequeño punto de luz. La cámara seguía encendida. Pensé que era un reflejo, quizá el router, quizá mi celular. Me acerqué. El punto estaba ahí, fijo, brillante, imposible de ignorar. Presioné el botón de encendido otra vez. Nada. Desconecté el cargador. Nada. La laptop estaba completamente apagada, sin energía, pero la cámara seguía activa, como un ojo que se negaba a cerrarse. Sentí una incomodidad leve, más molesta que aterradora. La tapé con un pedazo de cinta negra y me fui a dormir convencido de que al día siguiente lo revisaría con calma. Al despertar, encontré la cinta en el escritorio. No rota, no caída, simplemente retirada y colocada con cuidado al lado del teclado. Me quedé varios segundos mirando la cámara, esperando que la luz se encendiera otra vez. No lo hizo. Me dije que quizá la había quitado yo mismo medio dormido, aunque sabía que no era cierto. Aún así, encendí la computadora, revisé configuraciones, permisos, procesos activos. Nada fuera de lo normal. Ningún programa usando la cámara, ningún acceso remoto. Todo limpio. Esa noche, mientras trabajaba, apareció el primer mensaje. No fue un correo ni una notificación común. Fue una pequeña ventana negra sin logotipo ni nombre, que se abrió sola en la esquina inferior de la pantalla. El texto era blanco, simple, casi inocente. Aún no te has rascado el cuello. Instintivamente llevé la mano al cuello. Me picaba desde hacía rato, pero no lo había hecho. Cerré la ventana de inmediato. El corazón me latía rápido, pero mi mente buscaba explicaciones racionales. Algún tipo de malware, un virus bromista, un script automatizado. Reinicié el sistema, corrí antivirus, corté el internet. La computadora funcionaba offline. Me tranquilicé un poco, hasta que llegó el segundo mensaje. La ventana apareció incluso sin conexión. Ahora sí, me di cuenta de que estaba rascándome el cuello. El miedo empezó a instalarse lentamente, como humedad en las paredes. No era un susto repentino, era una sensación constante de estar siendo observado, medido, anticipado. Empecé a notar detalles mínimos. El cursor moviéndose apenas un píxel, la cámara ajustando su enfoque sola, el micrófono activándose sin razón aparente. Y siempre, tarde o temprano, los mensajes. Nunca amenazas, nunca insultos, solo descripciones precisas de cosas que estaba a punto de hacer. Vas a mirar el teléfono. Te levantarás en 10 segundos. Estás pensando en apagar la luz. Y siempre acertaban. Dejé de usar la computadora, pero eso no detuvo nada. Los mensajes empezaron a llegar a otros dispositivos. El televisor inteligente, la tablet vieja que no usaba desde hacía años, incluso el reloj digital de la cocina, donde una noche apareció un texto parpadeante que decía: «La cámara no es solo la cámara». Fue entonces cuando encontré el enlace. Estaba en un archivo oculto, enterrado entre carpetas del sistema con nombres aleatorios. Un enlace .onion, claramente de la Deep Web. No recordaba haber instalado Tor ni nada parecido, pero el acceso estaba ahí, esperándome. Dudé durante horas antes de abrirlo. Parte de mí sabía que no hacerlo sería peor, como ignorar un ruido en casa sabiendo que no estás solo. La página cargó lentamente. Fondo negro. Texto gris. Una transmisión en vivo. Era mi habitación. El ángulo era imposible, ligeramente elevado, como si la cámara estuviera en un lugar donde no había ninguna cámara. Me vi sentado frente al escritorio inmóvil observando la pantalla. La transmisión tenía un contador en la esquina inferior. Tiempo de observación: 12 años, 4 meses. Sentí náuseas. No era solo alguien mirándome ahora. Era alguien que había estado ahí desde mucho antes de que yo lo notara. Antes de esta computadora. Antes de este departamento. Antes incluso de que supiera lo que era una cámara web. Un nuevo mensaje apareció sobre la transmisión. No te preocupes, aún no has llegado a la parte importante. Y la luz de la cámara volvió a encenderse. La luz de la cámara permanecía encendida, inmóvil, como si ya no necesitara disimular.
Me quedé observando la transmisión durante largos minutos, esperando algún movimiento distinto al mío, alguna sombra que confirmara que no estaba solo. Pero solo estaba yo, respirando con dificultad, con los hombros tensos y los ojos clavados en la pantalla dentro de la pantalla. Cerré la página de golpe, apagué la computadora y la guardé en el armario, cubriéndola con ropa, como si eso pudiera cegarla. Esa noche no dormí. Cada pequeño sonido del departamento parecía amplificado. El zumbido del refrigerador, el crujido de las paredes, incluso mi propia respiración me sonaban ajenos. Tenía la sensación constante de que algo esperaba a que bajara la guardia, a que aceptara su presencia como algo normal. Al amanecer encontré otro mensaje, esta vez escrito con marcador negro en el espejo del baño. Siempre revisas aquí primero. El marcador estaba sobre el lavabo. No tenía huellas visibles, pero estaba húmedo, como si se hubiera usado hacía pocos segundos. Me miré al espejo y por un instante no reconocí mi propio rostro. Tenía los ojos enrojecidos, ojeras profundas y una expresión que no recordaba haber visto antes. La de alguien que ya sabe que no puede escapar, pero aún no acepta cómo. Intenté cambiar mis rutinas. Salí más de casa, pasé horas en cafeterías, bibliotecas, lugares públicos donde la idea de ser observado parecía diluirse entre la gente. Funcionó durante un tiempo. Ningún mensaje, ninguna ventana negra. Empecé a convencerme de que todo había sido una combinación de estrés, sugestión y miedo acumulado. Hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. No tenía señal, no tenía datos. El mensaje decía, «Te sientes más seguro cuando hay testigos». Levanté la vista. En la cámara de seguridad del local, sobre la puerta, una pequeña luz roja parpadeaba. Por primera vez entendí que no importaba el dispositivo, ni el lugar, ni siquiera la tecnología específica. No era una cámara web, era el acto de mirar, y alguien, o algo, había perfeccionado ese acto conmigo durante años. Volví a casa decidido a encontrar respuestas. Abrí de nuevo el enlace de la Deep Web, esta vez sin miedo, o quizá con un miedo distinto, más frío. La página había cambiado. Ya no mostraba solo la transmisión. Había texto, líneas y líneas de registros detallados, horarios, movimientos, gestos, hábitos que jamás había contado a nadie. Cosas pequeñas e íntimas, como la forma exacta en que apoyaba el pie al sentarme o el tiempo que tardaba en parpadear cuando mentía, incluso cuando me mentía a mí mismo. Entre los registros había nombres, fechas, direcciones, personas que habían vivido en mi mismo departamento antes que yo. Todos con un estado final idéntico. Observación completa. No había muertes registradas. No había finales. Solo esa frase repetida una y otra vez, como si el desenlace no fuera algo que ocurriera, sino algo que se alcanzara. Sentí que el aire del cuarto se volvía más pesado. La cámara de la laptop, aún guardada en el armario, se encendió sola, proyectando una luz tenue a través de la rendija de la puerta. El mensaje apareció una vez más, esta vez ocupando toda la pantalla, sin bordes ni posibilidad de cerrarlo. Aún no entiendes qué es lo que estamos esperando. Y por primera vez, tuve la sensación de que la cámara no estaba ahí para espiarme, sino para asegurarse de que yo también mirara. Entender que la cámara no estaba allí para vigilarme, sino para educarme, fue peor que cualquier amenaza directa. Pasé horas frente a la pantalla leyendo los registros, intentando encontrar un patrón, algo que pudiera señalar como error o exageración. No lo había. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. Mis silencios, mis dudas, los días en que hablaba solo para sentirme acompañado, incluso las noches en que dejaba la televisión encendida, solo para no escuchar mis propios pensamientos. La observación no era pasiva, era un proceso. El sitio de la Deep Web comenzó a mostrar nuevos apartados conforme pasaban los días. Ya no solo era yo. Había transmisiones de otras habitaciones, otros rostros, otros espacios cotidianos vistos desde ángulos imposibles. Personas comunes. Un hombre comiendo solo frente a la computadora. Una mujer llorando en el baño. Un adolescente mirando fijamente su teléfono sin tocarlo. Todos tenían el mismo contador. Todos estaban siendo observados desde hacía años. Algunos desde su infancia. Intenté contactar a alguien. A la policía, a técnicos, a amigos. Nadie veía lo que yo veía. Cuando les mostraba la página, solo aparecía una pantalla negra.
Cuando señalaba la luz de la cámara, juraban que estaba apagada. Empecé a comprender que el acceso no era técnico, era personal. La observación no se activaba en los dispositivos, se activaba en nosotros. Una madrugada, mientras miraba mi propia transmisión, noté algo distinto. Un retraso mínimo. Un segundo exacto entre mi movimiento y el reflejo en la pantalla. Probé algo absurdo. Levanté la mano lentamente. Y la imagen tardó en imitarme. No era un espejo. Era una reproducción. Y por primera vez, vi algo más en el encuadre. Una sombra, apenas perceptible detrás de mí. No estaba en la habitación. El mensaje apareció de inmediato. Ahora puedes verlo. El sitio se actualizó solo. La transmisión se amplió y el texto cambió. Ya no decía tiempo de observación. Decía fase final de adaptación. Comprendí entonces que la observación no era el objetivo, era el método. Durante años habían estudiado mis reacciones, mis miedos, mis límites, hasta que mi mente fuera capaz de aceptar lo imposible sin romperse. La cámara nunca se apagaba porque no debía hacerlo. Era el ancla entre lo que percibía y lo que estaba a punto de aceptar. La sombra detrás de mí empezó a definirse. No tenía forma humana, pero imitaba la idea de una presencia. No caminaba, no se movía. Simplemente estaba ocupando un espacio que mi mente hasta ese momento se había negado a reconocer. La transmisión mostraba cómo giraba lentamente la cabeza, antes de que yo lo hiciera en la vida real. El último mensaje no fue una advertencia, fue una explicación. La observación completa ocurre cuando el observado deja de necesitar la cámara. Sentí un frío intenso, no en la piel, sino detrás de los ojos. La cámara de la laptop se apagó por primera vez desde que todo había comenzado. El punto de luz desapareció. El sitio de la Deep Web se cerró solo. Las pantallas quedaron en negro. Durante varios segundos pensé que todo había terminado. Entonces entendí. La sensación de ser observado no se fue, al contrario. Se volvió más clara, más precisa. Ya no venía de un punto específico ni de un dispositivo. Venía de todos lados como si el espacio mismo me reconociera. Miré alrededor del departamento y supe, con una certeza absoluta, que ya no era necesario que alguien me viera a través de una cámara. Yo había aprendido a percibirlos. Días después, salí a la calle por primera vez sin miedo. Podía sentir las miradas invisibles, las conciencias superpuestas observando a través de otros ojos, usando otros cuerpos. Comprendí que el sistema no era una red de cámaras, sino una red de observadores y que algunos, tras años de preparación, éramos incorporados a ella. Abrí mi computadora una última vez. La cámara seguía apagada. En su lugar apareció un nuevo panel en la pantalla. No había transmisión, solo texto. Nuevo observador activo. Miré a la gente pasar por la ventana. Por primera vez no sentí incomodidad al hacerlo. Sentí propósito, porque ahora entendía lo que siempre habían estado esperando, que yo también mirara. Nunca había sido un experto en navegar la Deep Web. Para él era un pasatiempo extraño. Perderse entre foros oscuros, colecciones de enlaces extraños y chats anónimos que olían a misterio más que a peligro real. La mayoría de las veces, su curiosidad se agotaba en un par de horas y cerraba la computadora con una mezcla de satisfacción y alivio. Pero esa noche algo cambió. Entre enlaces cifrados y direcciones que parecían generadas al azar, encontró un sitio que no aparecía en ningún índice ni directorio. La página era minimalista, solo un reproductor en vivo, un contador de espectadores y un título que decía «Transmitido en la Deep Web», sin anuncios, sin ventanas emergentes, sin necesidad de contraseñas complejas. Solo eso. Pulsó play por simple impulso. La pantalla estaba negra al principio, nada más que estática y un débil zumbido. De pronto, la cámara mostró una habitación vacía. Las paredes eran blancas, casi inmaculadas, con una ventana cubierta por una cortina ligera que se movía apenas con una brisa invisible. No había muebles excepto un escritorio antiguo y una silla de madera que crujía sola bajo la luz de un foco que parpadeaba ocasionalmente. Él observó fascinado, intentando encontrar algún patrón, algún mensaje oculto, pero no había nada. La habitación estaba completamente desierta, excepto por él, el único espectador. Pensó que era un truco,
un live stream automatizado que no interactuaba con nadie. Cerró la pestaña y volvió a abrirla al cabo de unos minutos. La habitación seguía vacía. A la mañana siguiente lo olvidó casi por completo, convencido de que era otro experimento sin sentido de la Deep Web. Pero a la noche siguiente volvió a caer en la misma transmisión, por pura costumbre, y ahí fue cuando notó el primer detalle inquietante. Un libro había aparecido sobre el escritorio, un libro que reconoció de inmediato. Era la novela que había estado leyendo esa misma tarde. Al principio pensó que era una coincidencia, un montaje preparado para asustarlo. Rió nerviosamente y cerró la ventana del navegador, pero no pudo dejar de pensar en ello. La noche siguiente, algo más había cambiado. Sobre la silla había un par de sus auriculares, los que usaba para escuchar música mientras trabajaba. La sensación de ser observado comenzó a arraigarse en su mente. Cada noche, la transmisión revelaba un objeto nuevo, íntimamente ligado a su vida personal, como si alguien dentro de esa habitación estuviera siguiendo sus pasos con precisión quirúrgica. No había mensajes, ni comentarios, ni indicaciones de pago, ni amenazas. Solo la cámara, él y una espera silenciosa que crecía cada día. Intentó desconectarse, borrar cookies, cambiar de navegador, incluso desconectar su conexión a Internet. Nada funcionó. Cada noche, la ventana volvía a abrirse sola, o él despertaba y descubría la transmisión lista para reproducirse, como si la computadora tuviera voluntad propia. Con el paso de los días, comenzó a buscar patrones, a registrar cada objeto que aparecía. Un vaso de agua que había dejado sobre su escritorio, un reloj que le pertenecía, fotografías que creía perdidas. Todo estaba allí, en esa habitación vacía. El terror que lo invadía no era por violencia, ni por amenazas directas, sino por la certeza de que alguien, o algo, sabía exactamente dónde estaba y qué poseía. Como si la transmisión fuera un espejo de su vida, pero desde una perspectiva que él no podía controlar. Se volvió obsesivo. Revisaba la cámara varias veces al día, anotando cada cambio, cada objeto. No dormía bien, y en el trabajo su concentración se evaporaba. Otros notaron que estaba ausente, distraído, y él no podía explicarles nada. No había manera de mostrar la pantalla, de evidenciar lo que sucedía sin parecer loco. Todo quedaba atrapado en su soledad, frente a esa transmisión silenciosa que nunca lo juzgaba ni le hablaba, solo mostraba, solo esperaba. Entonces comenzaron los movimientos sutiles. No solo aparecían objetos nuevos, sino que algunos de los que ya habían estado desaparecían de la habitación para reaparecer en su propio cuarto al día siguiente. Una vez fue su bolígrafo, otra vez un cuaderno. Cada aparición lo llenaba de una mezcla de fascinación y terror paralizante. Sabía que alguien tenía acceso directo a su vida, como un espectador invisible que podía manipular su realidad sin intervenir físicamente. La línea entre la Deep Web y su mundo se estaba borrando. No hubo un momento de confrontación directa, solo un juego silencioso, donde él era el único jugador pero también el único espectador. El miedo ya no provenía de amenazas externas, el miedo era la certeza de que estaba siendo observado y aún más inquietante, que la transmisión sabía más sobre él que él mismo. Cada noche, antes de dormir, la cámara le recordaba que no estaba solo. El simple hecho de mirar la pantalla era suficiente para sentir que alguien estaba allí, a unos metros, invisible, esperando. La habitación vacía se transformó en un laberinto de ansiedad y preguntas sin respuestas. Él ya no distinguía entre lo que era su mundo y lo que formaba parte de esa transmisión, y lentamente comenzó a preguntarse si algún día la pantalla se apagaría. Cada noche, la presencia silenciosa de la cámara se volvía más invasiva, como si la habitación misma respirara a través del monitor. Los objetos continuaban apareciendo, y algunos comenzaban a mostrar signos de desgaste, como si alguien los manipulara fuera de su vista. Una vez vio su propio reloj sobre el escritorio de la transmisión, detenido a la hora exacta en que él había soñado con despertar. Otro día, su vieja libreta apareció abierta en la cámara, mostrando garabatos que no recordaba haber hecho. Cada detalle confirmaba que la transmisión no era solo un observador pasivo, sino un espejo de su vida con acceso a cada rincón de su intimidad. El miedo se mezclaba con una fascinación enfermiza. Pasaba horas frente al monitor, analizando la luz, la disposición de los objetos, hasta el más mínimo movimiento de las cortinas.
Su realidad se desdibujaba. El trabajo, los amigos, incluso su propia casa, parecían menos reales que la habitación de la transmisión. Comenzó a percibir sonidos que no provenían de su cuarto, pequeños crujidos que coincidían con movimientos en la cámara. Cada objeto nuevo que aparecía traía consigo un escalofrío. Era como si alguien le dijera, sin palabras, «Te estoy mirando desde más cerca de lo que crees». Una noche, algo cambió de manera definitiva. La transmisión mostraba la habitación exactamente igual que su propia sala. El escritorio, la silla, incluso el suelo estaban idénticos. Sobre la mesa, un monitor encendido mostraba una ventana de navegador con la misma transmisión, creando un efecto de infinitos reflejos. Su corazón se aceleró. Esa noche, el objeto que apareció no fue un libro ni un reloj. Fue su propio rostro reflejado en un espejo que jamás había tenido en la habitación de la transmisión. La imagen lo observaba, inmóvil, y él comprendió que la transmisión no solo lo miraba, sino que estaba creando una copia de su realidad, un duplicado de su vida dentro de la pantalla. Intentó alejarse. Apagó la computadora, desconectó la electricidad, incluso se fue a la casa de un amigo durante la noche. Nada funcionó. La transmisión lo encontró en todas partes, su reflejo y sus pertenencias apareciendo en la habitación vacía como si no existiera barrera entre el mundo físico y aquel espacio digital. Cada intento de escapar lo llevaba de regreso a la misma habitación, con los objetos correctos, en los lugares correctos, esperándolo en silencio. La habitación estaba viva, y él se sentía atrapado dentro de un juego que nunca había pedido jugar. El aislamiento comenzó a corroer su mente. Ya no dormía, ya no comía con normalidad. Las paredes de su propia casa parecían desplazarse ligeramente mientras miraba el monitor. El mundo exterior se volvió un escenario irrelevante frente a la certeza de que todo su entorno estaba conectado con la transmisión. Cada objeto, cada sonido, cada recuerdo estaba bajo control de un espectador invisible que nunca hablaba pero lo conocía más profundamente que él mismo. Entonces apareció algo inesperado. Un mensaje, flotando sobre la imagen de la habitación, como escrito con una luz tenue en el aire. No tienes que mirar. Palabras simples, pero con un peso aplastante. El corazón le dio un vuelco. Esa frase no era una amenaza, ni una invitación. Era una constatación de su situación. No importaba si él miraba o no, la transmisión ya estaba dentro de su vida. Ya era parte de él, como un huésped que no necesitaba permiso para existir. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un bucle. Cada noche los objetos aparecían, cada noche él seguía observando. Ya no había forma de diferenciar entre la transmisión y la realidad. Lo que él llamaba vida cotidiana era solo un escenario adicional de la misma habitación. Sus recuerdos, su casa, su rutina. Todo estaba vinculado a aquella habitación vacía que nunca dejaba de observarlo. La línea entre lo digital y lo físico se había disuelto por completo. Finalmente llegó el momento en que comprendió la verdad absoluta. La transmisión no era solo un sitio web ni un programa. Era una entidad que existía entre el código y la realidad. Una conciencia que se alimentaba de su observación y su vida. No había amenaza externa, no había villano que pudiera confrontar. El terror estaba en la certeza de que la habitación podía replicar cualquier aspecto de su existencia. Que cada acción suya estaba siendo reflejada, anticipada y, de algún modo, controlada. La cámara nunca se apagaba. Una noche, mientras miraba la pantalla por enésima vez, su reflejo en el espejo apareció sonriendo, pero él no estaba sonriendo. La habitación de la transmisión era ahora perfecta. Su escritorio, su silla, su monitor, hasta el cable de su lámpara estaba exactamente igual. En un instante comprendió que ya no estaba viendo la habitación. La habitación lo estaba viendo a él. La transmisión lo había absorbido. Su existencia se había vuelto parte del espectáculo silencioso. Todo lo que había sido suyo ya no le pertenecía. Ahora pertenecía a la transmisión. Se inclinó hacia la pantalla y vio que su reflejo le imitaba cada gesto. Parpadeó, y el reflejo parpadeó un segundo antes. Se levantó de la silla, y su reflejo permaneció sentado. La brecha entre el mundo físico y la habitación digital se había vuelto inmutable. Comprendió que ya no importaba moverse, huir o apagar la computadora. La transmisión había ganado. Él era su único espectador y su único prisionero al mismo tiempo. Todo lo que sabía de sí mismo estaba dentro de la cámara,
Y todo lo que era real comenzaba a desvanecerse frente a la certeza de que estaba siendo observado eternamente, sin juicio, sin palabras, solo con la silenciosa espera de la transmisión que nunca terminaría. El último pensamiento que tuvo antes de que la conciencia se deslizara hacia la habitación digital fue simple: nunca había estado solo. Nunca lo había estado. Solo había estado mirando mientras la transmisión aprendía, observaba y replicaba cada fragmento de su existencia. Y la cámara nunca se apagó. Cada noche, a la misma hora, Marcos encendía las luces de su taxi y recorría las calles desiertas de la ciudad. Había algo en la rutina que lo tranquilizaba. La precisión con que el reloj marcaba las 2:17 de la mañana, la manera en que las farolas iluminaban las aceras vacías, y sobre todo, la certeza de que en algún punto del trayecto siempre estaría esperando él, el pasajero que nunca hablaba. Marcos no conocía su nombre, ni hacía preguntas. Él simplemente se sentaba, mirando al frente con los ojos fijos en el parabrisas, y cuando el coche arrancaba, permanecía inmóvil, como si viajara por otra dimensión. El pasajero bajaba siempre en el mismo lugar, un terreno vacío al borde de la ciudad, donde la neblina nocturna parecía tragarse todo rastro de luz. Marcos nunca entendió por qué alguien elegiría ese sitio para bajar, ni por qué nunca daba propina ni pronunciaba una sola palabra. La rutina se convirtió en un ritual silencioso que, con el tiempo, dejó de incomodarlo. Era un misterio, sí, pero uno que parecía controlable, porque él lo había aceptado como parte de su noche. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y el motor del taxi vibraba con fuerza, Marcos vio al pasajero entrar como siempre, con su abrigo oscuro y el rostro apenas iluminado por la luz amarillenta de la calle. Esta vez, sin embargo, algo cambió. El pasajero dejó caer un objeto en el asiento trasero antes de salir. Marcos no lo notó de inmediato. Su atención estaba concentrada en el camino resbaladizo, en los charcos que reflejaban las luces de los semáforos como espejos distorsionados. Cuando estacionó en el terreno vacío y el pasajero bajó, la sensación de que algo había cambiado se le encogió el estómago. El objeto era pequeño, pesado y frío al tacto. Marcos lo sostuvo con cautela. Era un sobre, de papel grueso y amarillento, con su nombre escrito con una caligrafía que parecía antigua, como si hubiera viajado décadas en el tiempo para llegar a sus manos. Sintió una punzada en el pecho, un aviso que mezclaba curiosidad y miedo. Nunca había imaginado que su nocturno acompañante pudiera involucrarlo directamente en algo así. Abrió el sobre con cuidado. La hoja crujió bajo sus dedos, y lo que encontró lo dejó inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse a su alrededor. El papel contenía fotografías, recortes y anotaciones que relataban secretos enterrados hace años, secretos que Marcos creía olvidados, enterrados en la memoria de la ciudad y en los pliegues de su propia vida. Cada imagen parecía hablarle directamente, recordándole decisiones, lugares y rostros que había intentado dejar atrás. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por la sorpresa, sino por la certeza de que alguien, o algo, lo había estado observando, siguiendo sus pasos con una paciencia sobrenatural. Mientras conducía de regreso por las calles mojadas, con el sobre el asiento delantero, Marcos notó que la ciudad había cambiado. Los edificios parecían más oscuros, las sombras más largas, y el viento que entraba por la ventana del taxi traía consigo un murmullo apenas audible, como si la propia noche respirara detrás de él. Cada farola que pasaba proyectaba una figura que se desvanecía al instante, y cada crujido del taxi le recordaba que no estaba solo. Su habitual silencio nocturno se había transformado en un espacio cargado de presencia, de algo que no podía comprender pero que sí podía sentir. El pasajero volvió a aparecer las noches siguientes, como si la entrega del sobre hubiera sido un mensaje, una invitación o una advertencia. Marcos ya no podía ignorarlo. Cada viaje se convirtió en un examen de su propia historia, en una búsqueda silenciosa de respuestas que el mundo había querido mantener ocultas. Cada vez que el pasajero entraba al taxi, Marcos sentía la misma mezcla de temor y reconocimiento, porque sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de un simple viaje nocturno. La ciudad misma parecía conspirar con el misterio, sus calles y luces deformadas por una lógica que él no entendía. Con cada sobre, cada recorte y cada fotografía,
Marcos comprendía que su vida, su ciudad y su memoria estaban entrelazadas en un hilo que alguien había tejido con paciencia infinita. Y en la quietud del taxi, con el motor ronroneando y la lluvia golpeando el parabrisas, entendió que cada noche, cada trayecto y cada aparición del pasajero lo acercaban más a una verdad que jamás imaginó enfrentar. Una verdad que, hasta ese momento, había permanecido enterrada, escondida en los rincones más oscuros de su propia historia y de la ciudad que creía conocer. Cada noche, la ciudad parecía diferente. No era que Marcos hubiera cambiado, sino que algo en la manera en que caminaban las sombras y se reflejaban los charcos sobre el pavimento había hecho que la familiaridad de sus rutas desapareciera. El taxi, su refugio de rutina y silencio, ahora se sentía como un confín que lo acercaba a lo imposible. Con cada aparición del pasajero, los recuerdos que creía olvidados emergían de forma inesperada, como si alguien hubiera encendido un interruptor que había permanecido apagado por años. Marcos comenzó a revisar el contenido de los sobres antes de llegar al destino del pasajero, con cuidado de no mirarlos demasiado cerca mientras él permanecía inmóvil en el asiento trasero, como una estatua viva que parecía capaz de absorber sus pensamientos. Las fotos mostraban lugares que él conocía de niño, calles que habían cambiado, y rostros que no reconocía del todo, pero que le provocaban un escalofrío de familiaridad. Cada recorte, cada anotación parecía estar diseñada para recordarle momentos que había decidido enterrar. Una pelea, un accidente, una mentira, un secreto que nunca había compartido con nadie. La sensación de vigilancia era absoluta. No importaba que el pasajero no hablara, no necesitaba palabras. El simple hecho de su presencia convertía cada viaje en un juicio silencioso, en un espejo que reflejaba lo que Marcos había escondido de sí mismo durante años. Una madrugada, el pasajero no apareció en la calle habitual. Marcos, confundido, recorrió varias avenidas buscando su silueta oscura bajo la luz amarillenta de los semáforos. Al no encontrarlo, el taxi avanzó hacia el terreno vacío donde siempre bajaba. Allí, sobre la tierra húmeda, encontró otro sobre, esta vez abierto parcialmente. Dentro había una llave, oxidada y con un número grabado, 47. Marcos la sostuvo entre los dedos y sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo le decía que esa llave abría más que un simple candado. Habría un pasado que debía permanecer enterrado, un pasado que su ciudad y su propia memoria habían tratado de olvidar. Esa noche decidió seguir al pasajero, algo que nunca había hecho antes. Lo vio caminar entre la niebla, su abrigo oscuro moviéndose como si flotara sobre el suelo mojado. Sin pronunciar palabra, Marcos lo siguió, el motor del taxi ronroneando bajo la lluvia y los faros iluminando a intervalos cortos la silueta que parecía avanzar hacia ninguna parte. La ciudad detrás de ellos se deformaba, edificios que antes conocía como viejos se volvían extraños, calles que creía vacías parecían respirar bajo la luz de las farolas, y un viento que olía a tierra mojada traía consigo murmullos que no podía identificar. Finalmente, llegaron a un edificio abandonado, oculto entre los restos de lo que alguna vez fue un barrio lleno de vida. Marcos no recordaba haber pasado por allí nunca, pero la llave en su mano parecía insistir en que debía conocerlo. Con el corazón latiendo con fuerza entró al taxi y lo siguió adentro. Cada paso hacía que la madera crujiera, que los cristales rotos tintinearan y que un olor a humedad y antigüedad le revolviera el estómago. El pasajero se detuvo frente a una puerta que parecía llevar años sin abrirse. Marcos extendió la mano y colocó la llave en la cerradura. Giró lentamente y la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito antiguo en la soledad del edificio. Dentro, el cuarto estaba cubierto de fotografías, recortes y objetos que Marcos reconoció de inmediato. Juguetes de su infancia, cartas que creía perdidas, prendas olvidadas en su casa de niño. Pero había algo más, una serie de documentos, papeles que relataban su vida y la de su familia, secretos que jamás había compartido, y conexiones que revelaban verdades que lo dejaron sin aliento. Entre ellos, una carta escrita con una caligrafía idéntica a la de los sobres. Hablaba de su madre, de un accidente que nunca se investigó y de un pacto silencioso que alguien había hecho para protegerlo. El pasajero permaneció en silencio, observando cada reacción de Marcos, como si su propósito no fuera atormentarlo sino mostrarle algo que debía ver. Marcos comprendió entonces que no se trataba de miedo, sino de revelación,
Alguien había estado guiándolo hacia esta verdad durante años, usando el tiempo, la paciencia y la precisión de la noche como herramientas. Las noches de trayectos solitarios, las sombras en las calles, los sobres misteriosos, todo había sido parte de un plan que él apenas empezaba a entender. Y en el último instante, mientras cerraba los sobres y se sentaba entre los restos del pasado, entendió algo más aterrador que cualquier aparición: que el misterio no había terminado, que el pasajero, aunque invisible y silencioso, seguiría allí, cada noche, recordándole que algunas verdades, por mucho que creamos enterradas, nunca mueren, que los secretos tienen su propio tiempo, y que la noche siempre encuentra la forma de devolverlos a la luz, con paciencia infinita y precisión mortal. La primera noche en la casa fue inquietantemente silenciosa. La familia García, recién llegada, se acomodó en la amplia sala de estar con sus cajas aún apiladas en las esquinas. Todo estaba impecable, las paredes recién pintadas, las ventanas brillando con la luz de la luna que se filtraba por los cortinados, y un aire frío que parecía envolver la casa con delicadeza, como si la casa misma respirara. Marta, la madre, intentó romper el silencio. «Es perfecto, ¿no?», pero la sensación de quietud absoluta le hizo tragar sus palabras. Nadie respondió de inmediato, solo se escuchaba el eco de los propios pasos en el piso de madera. La habitación principal parecía acogedora, y cuando los niños se acomodaron en sus camas, pensaron que dormiría fácil. Sin embargo, los minutos pasaban y algo extraño comenzó a suceder. Carlos, el padre, cerró los ojos, pero sintió un tirón en su mente, como si el sueño se le escapara. Intentó relajarse, pero apenas cerraba los párpados, un ruido sordo lo despertaba, un crujido lejano, un susurro que parecía emanar de las paredes mismas. Cuando miró a Marta, ella estaba despierta también, con la mirada fija en la oscuridad de la habitación, temblando levemente. La segunda noche no fue mejor. Ninguno logró dormir más de unos minutos seguidos. Cada vez que alguien parecía caer en un sueño profundo, algo intervenía. Un leve golpe en el piso de arriba, la sensación de que alguien pasaba junto a la cama, un susurro apenas audible que parecía formar palabras incomprensibles. Los niños comenzaron a llorar sin razón aparente, y Marta notó que su reloj biológico parecía desajustarse. Los minutos parecían horas y las horas segundos. La tercera noche, la familia decidió investigar. Revisaron los cajones, los armarios, incluso el sótano, que olía a madera vieja y humedad. Allí encontraron fotografías amarillentas de familias que habían vivido en la casa décadas atrás, todas con expresiones cansadas, ojeras profundas y miradas vacías. Marta sintió un escalofrío. Todas parecían exhaustas, como si nunca hubieran cerrado los ojos realmente. Carlos buscó registros en el pueblo. La casa había sido construida hacía casi un siglo por un hombre obsesionado con los sueños, alguien que creía que el sueño era un portal peligroso. Las historias eran vagas, pero todas coincidían en un detalle. Los habitantes anteriores dejaban de dormir y poco a poco desaparecían de la memoria del pueblo, como si la casa misma los borrara del mundo, excepto por la vigilia que los mantenía conscientes de algo que ellos no podían comprender. Mientras la familia comenzaba a unir las piezas, las noches se volvían más intensas. Los susurros se transformaban en murmullos comprensibles, llamando sus nombres, imitando voces conocidas, intentando confundirlos. Los muebles parecían moverse ligeramente, sombras aparecían y desaparecían en las esquinas de los ojos. Marta se dio cuenta de que la casa no quería que durmieran. Y no solo eso, alguien o algo más estaba tomando sus sueños, robándoselos para un propósito que todavía les era desconocido. El cansancio se acumulaba de manera implacable. Los cuerpos comenzaban a fallar, manos temblorosas, pasos vacilantes, y ojos que miraban fijamente sin ver nada. La familia empezó a discutir, la tensión se volvió tangible, como si la misma estructura de la casa absorbiera su angustia y la devolviera amplificada. Cada noche, lo desconocido en la oscuridad parecía más cercano, más consciente de su vigilia. La sensación de ser observados no desaparecía, y pronto comprendieron que permanecer despiertos no los protegería. Solo los hacía testigos más conscientes de aquello que rondaba entre las paredes silenciosas. Las noches se hicieron rituales de vigilia forzada.
Cada miembro de la familia se movía con pasos silenciosos por la casa, como si temieran que cualquier ruido despertara algo que ya los observaba. Carlos comenzó a colocar alarmas improvisadas con relojes despertadores en cada habitación, creyendo que los ruidos podrían ser registrados o que, al menos, podrían alertarlos de cualquier presencia. Marta, mientras tanto, se dedicaba a escribir notas sobre cada fenómeno extraño, anotando los minutos exactos en que el sueño les era arrebatado y los sonidos que acompañaban esa privación. Los niños, sin embargo, eran los más afectados. Sofía, la menor, comenzó a murmurar cosas en su sueño, palabras que no tenían sentido para nadie, pero que a veces se repetían con insistencia, como un mensaje que trataba de transmitirse. Lucas, el mayor, dijo en voz baja que sentía que alguien lo observaba desde dentro de las paredes, y que la casa no era solo un lugar físico, sino algo que se alimentaba de sus miedos. Una tarde, mientras Marta exploraba la biblioteca que la casa ocultaba tras una falsa pared en el estudio, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo y con páginas amarillentas que crujían al pasar. Pertenecía al primer propietario, aquel obsesionado con los sueños. Las entradas describían experimentos extraños, grabaciones de sueños robados, rituales nocturnos que manipulaban la mente y advertencias sobre aquello que no debe despertar. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre hablaba de la casa como un ser consciente, capaz de controlar los ciclos de sueño y de filtrar lo que los habitantes veían en la vigilia. Esa misma noche, la casa pareció cambiar de forma. Los pasillos se alargaban, los techos se inclinaban de manera imposible y los muebles parecían desplazarse solos. Cada puerta que abrían los conducía a habitaciones que no recordaban haber visto antes, o que estaban idénticas a las suyas, pero con ligeros detalles perturbadores. Un espejo que reflejaba una versión más envejecida de ellos, un cuadro que lloraba con lágrimas negras, y un reloj que giraba hacia atrás. El cansancio extremo comenzó a afectar sus recuerdos. Carlos olvidaba tareas sencillas. Marta mezclaba conversaciones pasadas con las presentes, y los niños actuaban de manera errática, como si la falta de sueño estuviera reprogramando sus mentes. Una noche, Lucas despertó gritando. Había visto, o creído ver, a alguien acostado en su cama que no era él, respirando con un ritmo irregular y murmurando su nombre. Marta entró corriendo, pero la habitación estaba vacía. Solo el frío persistente y el silencio absoluto quedaban como prueba de que algo había estado allí. Decidieron entonces instalar cámaras. Si podían documentar los eventos, quizá entenderían qué estaba sucediendo. Pero al revisar las grabaciones, algo aún más perturbador apareció. En cada video, aunque las luces permanecieran apagadas, se veían sombras moviéndose con independencia de ellos, siempre cerca de las camas, siempre observando, y a veces reflejando figuras que no pertenecían a ningún miembro de la familia. Las cámaras mostraban objetos cambiando de lugar, puertas que se abrían solas y reflejos de personas que desaparecían al parpadear. Las noches se volvieron un campo de batalla mental. La familia comprendió que el sueño, algo tan natural como respirar, se había convertido en una trampa. Cada intento de cerrar los ojos era rechazado por la casa, y cada parpadeo que cedían al cansancio les traía visiones de otros tiempos, otras familias, todos atrapados en un ciclo interminable de vigilia y terror. Era como si la casa alimentara su insomnio con sus recuerdos, sus miedos y su desesperación, transformando cada minuto de privación en un espectáculo de horror personal. Marta comenzó a hablar en voz baja mientras caminaba por los pasillos oscuros, explicando lo que creía. La casa no quiere que durmamos, porque algo más necesita nuestros sueños. No roba solo nuestras horas de descanso, roba lo que soñamos, lo que sentimos, lo que somos cuando nos dejamos ir. Carlos intentó racionalizarlo, pero cada noche que pasaba lo hacía sentir más vulnerable, más pequeño frente a algo que no podía tocar, pero que lo estudiaba, lo manipulaba y lo mantenía consciente de su impotencia. Las noches habían dejado de ser noches. Para los García, el tiempo había perdido su significado. Cada intento de dormir terminaba en desesperación, y cada despertar traía consigo nuevas anomalías. La casa parecía alimentarse de su angustia, y lo que antes eran simples sombras ahora se manifestaba con forma más definida. Figuras altas y delgadas que aparecían junto a las camas, inclinándose sobre ellos, respirando lento,
susurrando palabras incomprensibles pero cargadas de promesas y amenazas. Marta, en un acto de desesperación, volvió a revisar el diario antiguo del primer propietario. Allí encontró una sección que nunca había visto: rituales de sustitución de sueños. La explicación era clara y aterradora. La casa no solo impedía dormir, sino que permitía que una entidad ajena tomara control de sus mentes durante la vigilia, viviendo a través de ellos mientras robaba sus sueños para alimentarse, creciendo más fuerte con cada noche sin descanso. Era un intercambio mortal. Mientras ellos permanecieran despiertos, algo más soñaba con sus cuerpos, con sus mentes y con sus recuerdos. La decisión de huir parecía la única opción. Pero al intentar salir, descubrieron que la casa no tenía salida. Las puertas daban a habitaciones que no existían, los pasillos se enroscaban como laberintos imposibles, y los ventanales mostraban un paisaje que no era el exterior, sino un cielo gris lleno de ojos que los observaban. Incluso el jardín parecía moverse ligeramente, absorbiendo la luz de la luna, como si la casa misma se extendiera más allá de sus límites físicos. Una noche, agotados y sin alternativas, se reunieron en el salón principal, rodeados por el silencio absoluto que ya no tranquilizaba, sino que oprimía. Marta tomó la mano de Carlos, y Lucas y Sofía se acurrucaron a su alrededor. «Si no podemos escapar, tal vez debamos enfrentarlo», susurró Marta con la voz temblorosa. El instante siguiente fue un torbellino de fenómenos imposibles. Las sombras se condensaron en una figura central, alta, negra, intangible, pero con ojos que reflejaban cada pensamiento de la familia. La entidad habló, no con palabras, sino con imágenes en sus mentes. Todos los sueños que habían tenido, todos los recuerdos felices y tristes, proyectados de manera tan vívida que sentían cada emoción como si fuera real. La casa misma vibraba, mostrando que cada pared, cada piso y cada techo estaba vivo, consciente y hambriento de lo que ellos eran. Marta comprendió entonces la verdad completa. La casa no podía ser destruida ni evitada. La única manera de sobrevivir era ceder, pero no totalmente. Debían mantenerse unidos, resistir la completa invasión de sus mentes, y al mismo tiempo aprender a controlar lo que la entidad podía ver y usar. La lucha final no era física, era mental, emocional y espiritual. Durante horas que parecieron días, los García resistieron. Se aferraron a sus recuerdos más fuertes, sus vínculos familiares, sus esperanzas y sus miedos más profundos, usándolos como escudo contra la invasión de la casa. La entidad los rodeaba, intentando consumir cada fragmento de sus conciencias, pero su determinación y amor mutuo actuaron como un filtro, bloqueando parcialmente la absorción de sus sueños. Al amanecer, algo cambió. La casa permanecía inquieta, vibrando con una energía contenida, pero la entidad se retiró parcialmente, como si respetara la resistencia que le ofrecían. La familia, exhausta pero consciente, comprendió que habían sobrevivido, aunque no sin secuelas. Ninguno dormía completamente. Cada noche traía un ligero descanso, pero siempre con la sensación de que los ojos invisibles seguían allí, vigilando, esperando el momento en que la fatiga los doblegara por completo. Carlos miró a Marta y murmuró: «La casa no ha perdido. Nosotros hemos aprendido a vivir con ella». Marta asintió, abrazando a los niños. La casa permanecía silenciosa, pero ahora sabían que ese silencio no era paz, sino una tregua. La vigilia continuaría, y con ella la sensación de que algo más estaba siempre despierto, siempre esperando. La casa donde nadie duerme seguía en pie, perfecta y hermosa por fuera, un refugio de sueños imposibles, un laberinto de vigilia eterna. Y mientras los García respiraban juntos, comprendieron que, aunque habían ganado una batalla, la guerra con lo que habitaba entre sus paredes apenas comenzaba. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Martín encendió su computadora, la luz azulada de la pantalla iluminando débilmente la habitación. La soledad era absoluta, pero eso no le molestaba. A veces encontraba consuelo en las horas en que el mundo parecía detenido. Esa noche, impulsado por un aburrimiento que se acercaba más a la desesperación que al ocio, decidió entrar en un foro de chats anónimos. Buscaba conversación, algo que rompiera la monotonía de su rutina, y no esperaba nada más que palabras vacías o mensajes sin sentido. Encontró un enlace marcado como chat aleatorio,
sin registro, sin historias previas. Hizo clic. La ventana emergente apareció con un cursor parpadeante, vacío, aguardando la primera línea. Martín dudó un segundo antes de escribir un simple «Hola». La respuesta llegó casi de inmediato. «Hola, Martín». El nombre le heló la sangre por un instante. No había escrito su nombre completo en ningún lugar de ese foro. «¿Cómo?» tecleó, pero el interlocutor no respondió con palabras, sino con preguntas que parecían surgir de su memoria más íntima. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste una guitarra? Martín sintió un nudo en la garganta. Nadie, absolutamente nadie, sabía que de niño había tomado lecciones de guitarra en secreto, salvo él y su madre, fallecida hacía años. El chat continuó. Cada pregunta era más precisa, más personal. ¿El olor del pan recién horneado te recuerda a casa de tu abuela los domingos? Martín tragó saliva. Sí, exactamente así era. ¿Y el miedo que sentiste cuando caíste de la bicicleta y nadie estaba cerca? El corazón le palpitaba con fuerza. Cada mensaje era un espejo, mostrando fragmentos de su vida que él jamás había contado. Martín intentó racionalizarlo. Debe ser un algoritmo, algún tipo de recopilación de datos, tal vez es un bot avanzado, pero no había lógica que explicara la precisión de las preguntas, los recuerdos, los detalles de momentos que ni siquiera había registrado en redes sociales. El chat no pedía nada, no amenazaba, no solicitaba dinero, solo preguntaba, y respondía siempre con una exactitud inquietante. Pasaron horas. La habitación parecía más pequeña, más silenciosa, y la luz de la pantalla se volvía casi hipnótica. Cada pregunta parecía acercarlo a algo que no comprendía del todo. ¿Ves a veces figuras en tu habitación cuando las luces están apagadas? Martín se levantó, recorrió el cuarto, encendió la luz, nada. Volvió al chat, la pantalla parecía esperar su regreso. Martín empezó a responder. Cada palabra que tecleaba parecía alimentar al interlocutor, y al mismo tiempo lo liberaba. Como si cada confesión tuviera un precio, y el precio era simplemente darse cuenta de que el chat lo conocía mejor que él mismo. Empezó a sentir una especie de calma perturbadora, la sensación de que no había secretos, que nada podía esconderse, que cada pensamiento, cada recuerdo, era accesible para aquel ente invisible. En algún momento Martín se dio cuenta de que no podía cerrar la ventana. Cada intento de salir del chat era bloqueado por un mensaje que aparecía antes de que pudiera reaccionar. No tan rápido. Aún hay cosas que debemos recordar. Se sentó, resignado, mientras la pantalla comenzaba a mostrar imágenes. Fragmentos de su infancia, recortes de fotos que jamás había escaneado, lugares donde había estado y momentos que había olvidado. Todo estaba allí, y todo lo miraba desde algún lugar que no podía localizar. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único real era la conversación, cada pregunta, cada respuesta que parecía surgir del fondo de su propia conciencia. Había algo en esa precisión, en la manera en que lo conocía, que era aterrador y fascinante a la vez. Martín se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego del que no entendía las reglas, pero que no podía abandonar. Cada palabra lo acercaba a algo que nunca había imaginado. Algo que parecía conocer no solo su pasado, sino también su presente y los fragmentos de su mente que él ni siquiera reconocía. El chat se volvió parte de su vida. Aparecía en los momentos más inesperados, a veces entre sueños, otras veces en segundos de distracción, siempre haciendo que sus pensamientos más íntimos fueran un escenario abierto para aquel interlocutor invisible. Y cada vez que Martín creía entender un patrón, el chat se reinventaba, mostrando no solo recuerdos, sino emociones, deseos, miedos y secretos que ni él sabía que tenía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Martín encendió su computadora. La luz azulada de la pantalla iluminando débilmente la habitación. La soledad era absoluta, pero eso no le molestaba. A veces encontraba consuelo en las horas en que el mundo parecía detenido. Esa noche, impulsado por un aburrimiento que se acercaba más a la desesperación que al ocio, decidió entrar en un foro de chats anónimos. Buscaba conversación, algo que rompiera la monotonía de su rutina, y no esperaba nada más que palabras vacías o mensajes sin sentido. Encontró un enlace marcado como chat aleatorio, sin registro, sin historias previas. Hizo clic.
La ventana emergente apareció con un cursor parpadeante, vacío, aguardando la primera línea. Martín dudó un segundo antes de escribir un simple «Hola». La respuesta llegó casi de inmediato. «Hola, Martín». El nombre le heló la sangre por un instante. No había escrito su nombre completo en ningún lugar de ese foro. «¿Cómo?», tecleó, pero el interlocutor no respondió con palabras, sino con preguntas que parecían surgir de su memoria más íntima. «¿Recuerdas la primera vez que tocaste una guitarra?». Martín sintió un nudo en la garganta. Nadie, absolutamente nadie, sabía que de niño había tomado lecciones de guitarra en secreto, salvo él y su madre fallecida hacía años. El chat continuó. Cada pregunta era más precisa, más personal. ¿El olor del pan recién horneado te recuerda a casa de tu abuela los domingos? Martín tragó saliva. Sí, exactamente así era. ¿Y el miedo que sentiste cuando caíste de la bicicleta y nadie estaba cerca? El corazón le palpitaba con fuerza. Cada mensaje era un espejo mostrando fragmentos de su vida que él jamás había contado. Martín intentó racionalizarlo. Debe ser un algoritmo, algún tipo de recopilación de datos. Tal vez es un bot avanzado. Pero no había lógica que explicara la precisión de las preguntas, los recuerdos, los detalles de momentos que ni siquiera había registrado en redes sociales. El chat no pedía nada. No amenazaba, no solicitaba dinero, solo preguntaba y respondía. Siempre con una exactitud inquietante. Pasaron horas. La habitación parecía más pequeña, más silenciosa, y la luz de la pantalla se volvía casi hipnótica. Cada pregunta parecía acercarlo a algo que no comprendía del todo. ¿Ves a veces figuras en tu habitación cuando las luces están apagadas? Martín se levantó, recorrió el cuarto, encendió la luz. Nada. Volvió al chat. La pantalla parecía esperar su regreso. Martín empezó a responder. Cada palabra que tecleaba parecía alimentar al interlocutor, y al mismo tiempo, lo liberaba. Como si cada confesión tuviera un precio, y el precio era simplemente darse cuenta de que el chat lo conocía mejor que él mismo. Empezó a sentir una especie de calma perturbadora, la sensación de que no había secretos, que nada podía esconderse, que cada pensamiento, cada recuerdo era accesible para aquel ente invisible. En algún momento, Martín se dio cuenta de que no podía cerrar la ventana. Cada intento de salir del chat era bloqueado por un mensaje que aparecía antes de que pudiera reaccionar. No tan rápido, aún hay cosas que debemos recordar. Se sentó, resignado, mientras la pantalla comenzaba a mostrar imágenes. Fragmentos de su infancia, recortes de fotos que jamás había escaneado, lugares donde había estado y momentos que había olvidado. Todo estaba allí, y todo lo miraba desde algún lugar que no podía localizar. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único real era la conversación, cada pregunta, cada respuesta que parecía surgir del fondo de su propia conciencia. Había algo en esa precisión, en la manera en que lo conocía, que era aterrador y fascinante a la vez. Martín se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego del que no entendía las reglas, pero que no podía abandonar. Cada palabra lo acercaba a algo que nunca había imaginado, algo que parecía conocer no solo su pasado, sino también su presente y los fragmentos de su mente que él ni siquiera reconocía. El chat se volvió parte de su vida. Aparecía en los momentos más inesperados, a veces entre sueños, otras veces en segundos de distracción, siempre haciendo que sus pensamientos más íntimos fueran un escenario abierto para aquel interlocutor invisible. Y cada vez que Martín creía entender un patrón, el chat se reinventaba, mostrando no solo recuerdos, sino emociones, deseos, miedos y secretos que ni él sabía que tenía. Un día, mientras revisaba viejas carpetas en su computadora, notó algo extraño, un archivo titulado Martín, datos personales. Nunca lo había creado. Abrió el archivo y dentro encontró un registro detallado de cada evento importante de su vida, escrito con exactitud y fechas precisas, incluyendo cosas que él mismo había olvidado. La sensación de vértigo se volvió insoportable. Comprendió que aquello no era un simple chat ni un bot. Era algo más profundo, algo que parecía estar ligado a su conciencia, observando cada pensamiento y registrando cada detalle. Martín dejó de intentar desconectarse. Sabía que, de alguna manera, el chat ya estaba dentro de él, y que incluso apagar la computadora no cambiaría nada. Una noche, mientras el reloj avanzaba silencioso, el chat envió un mensaje final.
Ahora entiendes que no hay secretos, no hay escondites, solo hay memoria y observación. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había amenazas explícitas, no había promesas ni chantajes, solo una certeza. Alguien o algo lo conocía mejor que él mismo. Comprendió que nunca estaría solo, porque siempre habría alguien capaz de responder cualquier pregunta, de recordar cualquier momento, de descubrir cualquier secreto que su mente intentara ocultar. Y en ese instante, mientras la pantalla parpadeaba suavemente, Martín entendió que la verdadera soledad no era no tener compañía, sino tener a alguien que sabe todo de ti, incluso lo que ni tú recuerdas, y esperar pacientemente mientras observas, incapaz de escapar. El chat se cerró por sí solo, dejando la pantalla negra y el silencio absoluto. Pero Martín sabía con una claridad helada que no había terminado. Nada de lo que hiciera podría borrar lo que ya había sido visto, registrado y comprendido. La conversación había terminado, pero el conocimiento permanecía flotando en algún lugar invisible, más cerca de lo que podía imaginar, más íntimo que cualquier pensamiento que hubiera tenido antes. En adelante, cada decisión, cada recuerdo, cada suspiro de su vida cotidiana sería un reflejo del entendimiento silencioso de aquel ente que lo había observado, y que ahora residía en la sombra de su conciencia, listo para recordar lo que él mismo olvidara. Martín había buscado compañía, pero lo que encontró fue algo más profundo, más aterrador, la certeza de que alguien siempre sabe, incluso cuando parece que estás solo.